Estamos en comunicación vía telefónica con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Para nuestro tema de hoy, mira, vamos a volver a tocar la volatilidad económica que está teniendo nuestro país. En ese sentido, muy buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos ustedes, también a la audiencia de Radio Atera. Doctor, nosotros queremos seguir tocando la política económica que tiene nuestro país y por sobre todo la volatilidad que está teniendo nuestra economía, doctor. En ese sentido, ¿cuáles serían las políticas agropecuarias contra la volatilidad en el crecimiento? ¿Existen algunas sugerencias que usted pueda hacer, algún análisis al respecto? Sí, como no, con mucho gusto. Para la audiencia de Radio Atera hay que explicar lo que es volatilidad. Sí, importante eso. Es un término técnico que se usa cuando hay de repente un gran crecimiento económico y al año siguiente un crecimiento económico regular. Un año más tarde incluso cae la economía con signos negativos, pero después resulta que da otra vez un gran salto hacia arriba. Esos altibajos en el crecimiento económico son inestabilidad y la expresión técnica es hablar de volatilidad en el crecimiento económico. Eso no es realmente tan bueno, porque se pone en incertidumbre a los inversores en general y a todos los que tienen algo que ver con producción y ventas. Entonces, los técnicos siempre estamos viendo cómo hacer para reducir esos altibajos tan fuertes y ver cómo cada año se crezca un poco pero seguro. Bueno, hay varias formas de intentar hacerlo y en algunos países se ha logrado ya con éxito. Una de las medidas es analizar el sector agropecuario, ver si está diversificado, es decir, si son muchos los productos de los que se depende en las ventas al mundo exterior o son muy pocos. Hay que estudiar si es que el sector agropecuario tiene fondos para imprevistos climáticos, por ejemplo, o si existe un seguro ganadero para casos de inundaciones, por ejemplo, como ahora. Es decir, ¿qué medidas se puede tomar en una economía que es altamente dependiente del sector agropecuario? Porque justamente el sector agropecuario es el más dependiente también de las variaciones climáticas. Cuanto más importante es el sector agropecuario en un país, como ocurre en Paraguay, más dependientes somos nosotros de las variaciones climáticas. Por ejemplo, los periodos de mucha inundación perjudica no solamente a miles y miles de hogares paraguayos, que ya es grave, ¿verdad?, sino aparte de eso también muchos animales de los que dependemos para el consumo de leche, de carne, no solamente carne roja, vacuna, todos los animales en general, ¿verdad? Y están en zonas inundadas, se ahogan, no pueden llegar a destino. Todo eso perjudica y lo mismo ocurre cuando hay largas sequías. Eso también es contraproducente desde todo punto de vista. Y aparte de eso, están los problemas de las enfermedades también. De repente surgen brotes de fiebre aftosa. En este caso, ya no es importante el cambio climático, sino los certificados sanitarios para confirmar que se esté aplicando la vacunación diariamente o con la regularidad del caso, ¿verdad? Es decir, si nosotros consideramos todos estos factores que estoy analizando, vamos a darnos cuenta que en Paraguay, a excepción de lo sanitario en el sector pecuario, que se toman realmente ya muchas previsiones, Senaxa está haciendo muy buen trabajo al respecto. Lo que hay que decir es que los productos de exportación que tenemos nosotros, que tienen mucho éxito, son muy pocos. Estamos hablando prácticamente de la soja y de la carne vacuna y de muy otros pocos productos. Para poner un ejemplo, la soja y la carne vacuna solamente representan un 34% de las exportaciones en los últimos 5 años. A Brasil y Argentina, nuestros principales vecinos, ¿verdad? Y casi el 50% de todo esto se concentra en esos dos países. Es decir, si nosotros tomamos las exportaciones totales,
El 34%, más de una tercera parte significa eso, son solamente soja y carne vacuna. Pero aparte de eso, el 50% de esa exportación se concentra en Brasil y Argentina. Eso no es bueno. Y tampoco tenemos todavía seguros agropecuarios para imprevistos de cualquier clase. No hemos todavía constituido ningún seguro de ninguna clase. Y eso vale la pena analizar también si no conviene ya empezar a hablar de la habilitación de un fondo nacional para contingencias agrícolas, pecuarias y forestales. Yo creo que eso puede beneficiar a mucha gente, sobre todo a los que están trabajando, a los que están invirtiendo en los sectores agropecuarios, porque les va a dar cierta seguridad de que en el caso de inclemencias del tiempo, tanto con mucha lluvia como con ninguna, ellos puedan recurrir a esos fondos que ellos mismos han habilitado. La única forma de ir reduciendo los altibajos fuertes que tiene nuestra economía es tomar ese tipo de precauciones. Por eso vale la pena analizar las experiencias exitosas en otros países con diversos tipos de seguro, por ejemplo, y ver también cómo hacen otros países para diversificar su estructura exportadora y no concentrarla solamente en 2 o 3 o 4 productos, ¿verdad? Esa es la reflexión que quisiera lanzar a los oyentes de Radio Atirá, porque estamos trabajando en este tema desde el gobierno hacia el sector agropecuario privado y viceversa, a los efectos de ver cómo en el futuro podemos orientar las políticas públicas mejor hacia el sector agropecuario, de forma a contrarrestar positivamente esos fuertes altibajos de los que sufre nuestra economía. Así estábamos con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero analizando temas de actualidad. Bueno, una vez más, sugerencias muy pero muy significativas en ese sentido, con el análisis más objetivo y más crítico que pueda hacer a través de la consultora de Rodríguez Silvero y Asociados Consultores Multidisciplinarios en Inversiones e Impuestos.